Imagina un joven lleno de sueños y esperanzas, nacido en una de las familias más ricas y poderosas de Asís. Este joven lo tenía todo: riqueza, amigos, un futuro brillante y, lo más importante, un anhelo profundo de aventuras y gloria. Su nombre era Francisco, y su historia no es la de un guerrero que conquista reinos, sino la de un hombre que conquistó los corazones de millones. ¿Qué haría que este joven, destinado al éxito terrenal, lo abandonara todo y se transformara en uno de los santos más queridos de la historia? Su radical decisión no solo cambiaría su vida, sino que transformaría la forma en que el mundo ve la pobreza, la naturaleza y el amor a Dios. Francisco de Asís nació en 1182, hijo de Pietro di Bernardone, un próspero comerciante de telas, y de Madonna Pica, una noble de origen francés. Desde muy pequeño, Francisco mostró un espíritu alegre y un gusto por la vida placentera. Le gustaban las fiestas, las canciones, las celebraciones, y aunque era generoso, no estaba interesado en las cosas religiosas. Su ambición principal era obtener la gloria como caballero, soñando con el día en que vestiría una armadura brillante y sería aclamado por sus hazañas en el campo de batalla. Ese sueño comenzó a realizarse cuando se unió a la guerra entre Asís y Perugia en 1202. Sin embargo, durante la batalla fue capturado y pasó un año en prisión. Esa experiencia fue un golpe devastador para él. Aunque regresó a Asís tras su liberación, Francisco ya no era el mismo. Una grave enfermedad lo debilitó físicamente y, durante su recuperación, empezó a reflexionar profundamente sobre su vida. Algo dentro de él comenzó a cambiar, y aunque intentó continuar con sus planes de convertirse en caballero, su corazón ya no encontraba satisfacción en esos sueños. El cambio definitivo llegó cuando, mientras rezaba en la deteriorada iglesia de San Damián, escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi casa, que, como ves, está en ruinas». Francisco, tomando estas palabras de manera literal, comenzó a reconstruir la iglesia con sus propias manos, vendiendo incluso las posesiones de su padre para financiar la obra. Este acto de aparente locura enfureció a su padre, Pietro, quien no podía entender por qué su hijo estaba abandonando su vida de privilegios. Enfrentado a la desheredación, Francisco tomó una decisión drástica. Se despojó de todas sus ropas frente al obispo y la multitud y declaró que a partir de ese momento solo tendría a Dios como su padre. A partir de ese momento, Francisco vivió como un mendigo, predicando el Evangelio por los caminos de Asís y sus alrededores. Se dedicó a cuidar de los leprosos, quienes en ese tiempo eran marginados y temidos por la sociedad. Lavaba sus llagas, les daba de comer y compartía su vida con ellos, viéndolos no como una carga, sino como hermanos. El amor que Francisco tenía por los más desamparados comenzó a atraer a otros jóvenes, quienes, inspirados por su ejemplo, decidieron seguirlo en su estilo de vida radical de pobreza y servicio. Así nació la Orden de los Hermanos Menores, más conocida como la Orden Franciscana. Estos hombres, que al principio eran solo un puñado, crecieron rápidamente en número. Francisco les enseñó a vivir sin posesiones, confiando totalmente en la providencia de Dios. Caminaban de pueblo en pueblo, predicando el amor de Cristo con palabras simples y, más importante aún, con sus acciones. Nunca buscaban reconocimiento ni poder, sino solo ser humildes siervos de Dios y de su creación. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Francisco fue su profundo amor por la naturaleza. Para él, todo lo creado era una manifestación del amor de Dios. Se le conoce por haber predicado a los pájaros, quienes, según la leyenda, se quedaron en silencio para escucharlo. En otra ocasión, se enfrentó a un lobo feroz que aterrorizaba la ciudad de Gubbio. En lugar de matarlo, como le pedían los habitantes, Francisco se acercó al animal, le habló con ternura y lo domesticó, logrando que el lobo conviviera pacíficamente con la gente del pueblo.
Este profundo respeto por los animales y la naturaleza es una de las razones por las que, siglos después, San Francisco sería proclamado patrón de los ecologistas. A medida que su fama crecía, Francisco se enfrentó a nuevos desafíos. Aunque sus seguidores aumentaban, la vida sencilla que él defendía se veía en peligro de ser institucionalizada. Francisco luchó por mantener su orden fiel a los ideales de pobreza y humildad. En 1223 obtuvo del Papa Honorio III la aprobación oficial para la regla de su orden, lo que permitió a los franciscanos seguir predicando por toda Europa, siempre manteniéndose fieles a los votos de pobreza absoluta. En 1224, mientras oraba en el monte Albernia, Francisco tuvo una visión de Cristo crucificado y recibió los estigmas, las heridas de la pasión de Cristo, en su propio cuerpo. Fue el primer santo en la historia en recibir estos estigmas, que se convirtieron en un símbolo de su total identificación con el sufrimiento de Jesús. A partir de ese momento, su salud se deterioró rápidamente, pero Francisco no dejó de alabar a Dios por cada prueba y dolor que sufría. En sus últimos años, ya casi ciego y debilitado por el sufrimiento físico, Francisco compuso uno de los himnos más bellos de la espiritualidad cristiana, el Cántico de las Criaturas, una oración que expresa su amor por la creación y su confianza en la bondad de Dios. En este cántico, Francisco llama a la creación hermana y hermano, y agradece a Dios por todas las maravillas del mundo, desde el sol y la luna hasta el agua y el fuego. Francisco murió el 3 de octubre de 1226, a los 44 años, rodeado de sus hermanos en la Porciúncula, la pequeña iglesia que tanto amaba. Fue canonizado solo 2 años después de su muerte por el Papa Gregorio IX. Su tumba en Asís se convirtió en un lugar de peregrinación y su legado sigue vivo en la actualidad, no solo a través de la orden franciscana, sino también a través de la inspiración que ofrece a todos aquellos que buscan una vida de sencillez, humildad y amor. San Francisco de Asís sigue siendo una de las figuras más queridas de la historia de la Iglesia. Su vida nos enseña que el verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus, sino en la capacidad de amar desinteresadamente. Nos muestra que al desprendernos de lo material podemos descubrir la verdadera alegría en el servicio a los demás y en la conexión profunda con la creación. Su legado perdura como un recordatorio de que, aunque el mundo pueda estar lleno de sufrimiento y división, siempre hay un camino de paz, amor y hermandad que podemos seguir. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh, Divino Maestro, concédeme que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, es perdonando que se es perdonado. Es muriendo que se nace a la vida eterna. Amén.